Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En el tiempo indeciso, Javier Marías. Lo vi 2 veces en persona y la primera fue la más alegre y la más desdichada, aunque lo segundo solo retrospectivamente, es decir, lo es ahora pero no lo era entonces. Luego en realidad no debería decir tal cosa. Fue en la discoteca Joy a altas horas de la noche, sobre todo para él, porque se supone que los futbolistas deben estar acostados desde muy temprano, permanentemente concentrados en el próximo partido, o entrenando y durmiendo, viendo videos de otros equipos o del suyo propio, viéndose a sí mismos, sus aciertos y fallos y las oportunidades perdidas que siempre vuelven a perderse hasta el fin de los tiempos en esas películas. Durmiendo y entrenando y alimentándose. Una vida de bebés casados. Conviene que tengan mujer para que les hagan de madre y les vigile el horario. La mayoría no hace ni caso. Detestan dormir y detestan los entrenamientos. Y los grandes piensan en el partido solo cuando salen al campo y ven que mal les vale ganarlo porque ahí hay 100,000 personas que sí llevan una semana dándoles vueltas al enfrentamiento o pidiendo venganza contra los odiados rivales. Para los grandes, los rivales solo existen durante 90 minutos y nada más que por un motivo. Están ahí para impedirles a ellos lograr lo que ansían. Eso es todo. Luego podrían irse de copas con esos adversarios, si no estuviera mal visto, claro. El resentimiento pertenece a los jugadores mediocres. Él no era desde luego mediocre, y durante algún tiempo se pensó que sería un grande cuando estuviera más maduro y más centrado, lo cual no ocurrió nunca, o quizás demasiado tarde. Era húngaro como Kubala y Puskás y Krosis y Sivot, pero su apellido era mucho más impronunciable para nosotros. Se escribía Eskenduki y la gente acabó llamándolo Kentucky, mucho más familiar y más castellano. Y de ahí se le apodó a veces con impropiedad pollo frito. No casaba ni con la complexión atlética. Los locutores de la radio, más atrevidos y vehementes, se permitían abusos cuando pisaba el área. Atención, Kentucky, puede freír al Barça. O bien, ojo que pollo frito puede hacer saltar la sartén por los aires. Quiero organizar una de sus fritangas. Cuidado que es todo aceite. Aceite hirviendo. Ojo que quema. Ojo que es resbaladizo y no se mezcla. Dio mucho juego a los periodistas, pero ellos olvidan pronto. Cuando coincidí con él en la discoteca Joy, llevaba temporada y media en Madrid y hablaba ya un buen español, muy correcto aunque limitado, con un innegable acento de lo más tolerable. Parece que los centroeuropeos tengan siempre la facilidad para las lenguas. Somos los españoles los menos hábiles para aprender bien otras y pronunciarlas. Ya lo decían los historiadores romanos. Ese pueblo incapaz de pronunciar la S líquida, de espicio como Scalesi, como Skentucky, Escipión, Esquilarte, Kentucky. Ha habido cambio en las tendencias lingüísticas. A Skentucky lo llamaré por su verdadero nombre, puesto que lo escribo y no he de decirlo. Ya le había dado tiempo a superar el deslumbramiento de un país nuevo y festivo y lujoso para su experiencia previa de acero, pero no todavía a tomárselo como algo natural y debido.
Quizás estaba en el momento que prosigue a toda consecución importante, en el que a uno ya no le parece un mero regalo o un milagro lo que ha logrado. Ya da crédito y empieza a temer por su permanencia, o mejor dicho, a vislumbrar como horror la vuelta posible al pasado, con el que se estuvo conforme, y uno tiende, por tanto, a borrarlo. Yo no soy el que fui. Soy solo ahora, que vengo de algún lado y no me conozco. Conocidos comunes nos reunieron en la misma mesa. Si bien durante largo rato él no se acercó a ella más que para recuperar un segundo vaso y echar un trago entre el baile y baile, una forma de entrenarse, un atleta inalcanzable, por lo menos tendría cuerda para 90 minutos y una prórroga. Bailaba mal, con demasiado entusiasmo y poco ritmo, sin el mínimo de suficiencia necesario para armonizar los movimientos, y algunos de la mesa se reían de él. En este país, un elemento de crueldad en todas las situaciones, aunque nadie obliga a ella, gusta hacer daño o creer que se hace. Vestía mejor que cuando llegó al equipo, según las fotos que vi en la prensa, pero no lo bastante si se le compara con sus compañeros españoles, más estudiosos de la indumentaria, eso es, de los anuncios. Era uno de esos hombres que da la impresión de llevar siempre la camisa por fuera de los pantalones, aunque la lleven metida. La camiseta desde luego la llevaba por fuera en el terreno de juego cuando se lo consentía al árbitro. Por fin se sentó y ordenó a todos, con aspavientos y risas, que salieran a bailar para que él los viera mientras descansaba. Ahora quería él divertirse, pero sin malicia, sin duda, sin crueldad ninguna. Tal vez quería aprender de otros movimientos menos bisoños que los suyos. Yo fui el único que no le hizo caso. Yo no bailo nunca, solo miro. No me insistió, no tanto porque no supiera quién era, no me conociera. Eso parecía importarle poco, en la certidumbre de que a él sí lo conocía todo el mundo. Cuando por mi gesto firme de negativa, moví la cabeza de un lado a otro, como solemos hacerlos los habitantes de las ciudades cuando negamos a un mendigo una limosna sin aflojar el paso. La comparación no es mía, fue suya. Parece que me haya negado usted una limosna, dijo cuando nos quedamos solos, los demás en la pista para complacerlo. Utilizaba el usted como buen extranjero que tiende aún presente las reglas. No era malo su vocabulario. La palabra limosna no era frecuente. ¿Cómo lo sabes? ¿Te la han negado alguna vez?, dije yo, y lo tuteé. En cambio, por la diferencia de edad o por algún complejo de superioridad inconsciente, del cual enseguida adquirí conciencia y por eso añadí, podemos tutearnos. Y aún así lo añadió como quien concede un permiso. ¿Y a quién no? Hay muchos tipos de limosna. Soy Stedunsky, dijo ofreciéndome la mano. Aquí nadie presenta a nadie. Era un tipo listo. Se conducía de acuerdo con la realidad. Todo el mundo sabía quién era, pero negaba ese comportamiento con las palabras. Es decir, distinguía entre ambas cosas, lo cual no es tan fácil sin resultar abrumaderamente hipócrita y detestablemente ingenuo. Yo le dije mi nombre, añadí mi profesión, le estreché la mano. No me preguntó por esa profesión tan lejana a la suya. No le interesaba ni para llenar una conversación impensada y seguramente indeseada. Él contaba con haberse quedado solo en la mesa contemplando el baile. Tenía el pelo rubio, partido en 2 bloques ondulados y casi simétricamente peinados hacia atrás como si fuera un director de orquesta. Una sonrisa cuadrada como de tebeo, la nariz un poco ancha, unos ojos azules muy pequeños y muy brillantes, con diminutas bombillas de feria. ¿Con cuál estás?, le dije señalando con la cabeza negadora hacia las mujeres de la pista, que habían salido todas en grupo. ¿Cuál es tu novia? ¿Con cuál de ellas estás?, insistí para hacer más clara la pregunta.
Pareció gustarle que no le hablara enseguida del equipo, ni del entrenador, ni del campeonato, y quizás por eso contestó sin pudor y con una sonrisa casi infantil. Su orgullo no era ofensivo ni vejatorio, ni siquiera para las mujeres. Lo dijo como si ellas lo hubieran elegido a él y no al revés. Quizás había sido así. De las 6 de la mesa, dijo, he estado ya con 3. ¿Qué te parece? Y alzó 3 dedos de la mano izquierda. Con el estrépito no era fácil oírse. Él seguía llamándome de usted. La reiteración me hizo sentir algo viejo. ¿Y hoy qué te toca? Respondí. ¿Repetirse o renovar? Él rió. Repetirse solo si no hay más remedio. Un coleccionista, ¿eh? ¿Qué más coleccionas? Bueno, aparte de goles. Se quedó pensando un instante. Eso, goles y mujeres, nada más. Cada gol, una mujer distinta. Es mi forma de celebrarlos, dijo risueño, tanto que parecía una mera broma y no cierto. Llevaba unos 20 marcados en lo que iba de la temporada, solo en el campeonato de liga, 6 o 7 más entre la Copa y la competición europea. Yo suelo seguir el fútbol, y en realidad habría preferido hablarle del juego preguntándole como un admirador más, como un hincha, pero él debía estar aburrido de eso. Siempre fue así, también en Hungría y en Hotber. Se lo habían fichado en ese equipo de Budapest, donde él había nacido. Oh, no, en Hungría no, dijo serio. Ahí tenía una novia. ¿Y qué ha sido de ella?, le pregunté. Ella me escribe, dijo escuetamente y sin ninguna sonrisa. ¿Y tú? Yo no abro sus cartas. Etzentutsky tenía entonces 23 años. Era un crío. No me extrañó que tuviera la fuerza de voluntad o la ausencia de curiosidad necesaria para semejante cosa. Aunque supiera el contenido probable de aquellas cartas, es difícil no querer saber cómo se dice. También tenía que tener dureza. ¿Por qué? ¿Y ella sigue escribiéndote a pesar de todo? Sí, respondió como si no hubiera nada de raro en ello. Ella me quiere. Yo no puedo ocuparme de ella. Pero no lo entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Ella ve las cosas para siempre. No entiende que las cosas cambian. No entiende que yo no cumpla las promesas que le hice un día, hace muchos años. Promesas de amor eterno. Sí, ¿quién no las ha hecho y nadie las cumple? Todos hablamos mucho. Las mujeres exigen que se les hable. Por eso yo aprendo la lengua del país muy rápido. Ellas siempre quieren que se les hable. Después, sobre todo, yo preferiría no decir nada después ni antes, como en el fútbol. Metes un gol y gritas. No hace falta decir ni prometer ninguna cosa. Se sabe que meterás más goles y eso es todo. Ella no entiende. Ella cree que yo soy suyo, para siempre. Es muy joven. Quizás aprenda con el tiempo, entonces. No, no lo creo. Usted no la conoce. Para ella seré siempre suyo. Siempre. Esta última palabra la dijo con voz ominosa y respeto, como si ese siempre que no era de él, sino de ella, que él negaba con los hechos a diario y con la distancia, supiera sin embargo que tenía más fuerzas que cualquiera de sus negaciones y cualquiera de sus goles madrileños y sus mujeres volátiles y conmutables, como si supiera que uno no puede hacer nada contra la voluntad afirmativa, cuando la propia es sólo una voluntad que remolonguea y niega. La gente que convence de que quiere algo como medio más eficaz para conseguirlo, y esa gente siempre tendrá ventaja frente a los que no saben qué quieren o están enterados solo de lo que no desean. Los que somos así estamos inermes, padecemos una debilidad extraordinaria de la que no siempre somos conscientes, y así nos puede anular fácilmente otra fuerza mayor que nos ha elegido, de la que escapamos solo durante algún tiempo. Las hay infinitamente resueltas e infinitamente pacientes.
Por la manera en que Senelskounsky había dicho siempre, supe que acabaría casándose con aquella joven de su país que escribía. Eso pensé entonces sin mucha intensidad. En realidad era un pensamiento circunstancial y anecdótico. Me resultaba indiferente. No veía a Senendusky más que por televisión o en el estadio, tanto como pudiera. Eso sí, yo adoraba su juego. Volvían a la mesa algunos de los bailarines, así que le dije: «Cuidado, Kentucky. Una de las 3 mujeres con la que no has estado viene conmigo». Soltó una carcajada elemental y estruendosa, que se impuso a la música y salió otra vez a la pista. Desde ahí me gritó, antes de ponerse de nuevo en danza: «Es la suya, ¿verdad? Es suya para siempre». No lo era, pero ella y yo fuimos antes de que él agotara la prórroga de su baile y viera así esta noche cómo podía renovar o tenía que repetirse. Por la tarde le había marcado 3 goles al Valencia. Me acordé un momento de su compatriota Krojcic, un interior del Barcelona a quien le apodaban Cabecita de Oro, si no me equivoco. Se suicidó hace años, bastante después de haberse retirado. No sé por qué pensé en él y no en Kubala o Puskás, que supieron divertirse y hacer luego carrera como entrenadores. Al fin y al cabo, Senendusky se había divertido aquella noche. Lo seguí viendo jugar durante 2 temporadas más, de las que tuvo altibajos, pero dejó varias imágenes para el recuerdo. Predomina en mi memoria la que predomina para cuantos la vieron, en un partido de Copa de Europa contra el Inter de Milán, en el que faltaba un gol para alcanzar las semifinales. Restaban solo 10 o 12 minutos cuando Senendusky recibió el balón en su propio campo tras el rebote de un córner contra su portería. Estaba solo para montar el contraataque y había 2 defensas todavía rezagados, entre él y el guardameta rival. Se deshizo de uno ganándole en la carrera y del otro en un quiebro antes de llegar al área. Salió el portero hasta ahí a la desesperada y Senendusky lo regateó también y esquivó el penalti que trató de hacerle. Levantó entonces la vista hacia la meta completamente vacía. No tenía más que golpear el balón desde el borde del área para marcar el gol, que todo el estadio ya veía y ansiaba con el resto de zozobra que siempre existe en lo inminente y seguro y su llegada efectiva. El murmullo de excitación se tornó silencio repentino, ocultaba un grito ahogado de 100.000 gradas que no salía. ¡Chuta! ¡Chuta ya, por el amor de Dios! Todo sería definitivo con el balón en la red. No antes había que verlo ahí dentro. Senendusky no chutó, sino que siguió avanzando con el balón pegado al pie controlado hasta la línea del gol y ahí mismo lo paró con la suela de la bota. Durante un segundo lo mantuvo quieto, sujeto por su bota contra la hierba o contra la cal de la línea, sin permitir que la traspasara. Otros 2 defensas italianos corrían hacia él como rayos, también el portero recuperado. Era imposible que llegaran a tiempo. Senendusky solo tenía que soltarlo para que cruzara esa línea. Pero en el fútbol nada se ve seguro hasta que sucede. No recuerdo un silencio más asfixiado en el estadio. Fue tan solo un segundo, pero no creo que se le haya borrado a ninguno de los espectadores. Marcó la diferencia abismal entre lo inevitable y lo ya evitado, entre lo que aún es futuro y lo que ya es pasado, entre el aún no y el ya está, a cuya transición palpable nos es dado asistir muy pocas veces. Cuando el portero y los 2 defensas se le echaban encima, Senendusky hizo rodar suavemente el balón con la suela unos centímetros y volvió a pararlo otra vez que hubo atravesado la línea de meta. No lo envió a la red, lo hizo avanzar solo lo justo para lo que aún no era gol, ya lo fuera. Nunca se hizo tan manifiesto el muro invisible que cierra una portería. Fue un desdén
y una chutería. El estadio se vino abajo y se cubrió de pañuelos. Se juntaron la impresión admirable de la jugada entera y el alivio tras el sufrimiento superfluo al que Shenendunsky había sometido a 100,000 personas y a unos cuantos millones más que lo vieron desde sus casas. Los locutores de radio tuvieron que suspender su grito. Lo dieron solo cuando él lo quiso, no un segundo antes. Negó la inminencia. Y no es tanto que detuviera el tiempo cuando que lo marcó y lo volvió indeciso, como si estuviera diciendo: yo soy el artífice y será cuando yo diga, no cuando queréis vosotros. Así es, pues yo soy quien decide. Y no se puede pensar en lo que habría ocurrido si el portero llega a tiempo y le saca el balón de debajo de la bota. No se puede pensar porque no ocurrió y porque da mucho miedo. Nadie perdona a quien recrea en la suerte si la suerte le da la espalda como castigo de haber estado a su favor totalmente. Cualquier otro jugador habría disparado hacia puerta vacía desde el borde del área cuando ya no hubo obstáculos, con su voluntad afirmativa de ganar la eliminatoria y ganarla cuanto antes. La voluntad de Shenendunsky era cuando menos vacilante, como si quisiera subrayar que no hay nada inevitable. Va a ser gol, pero vean, también podría no serlo. Aquella temporada no fue buena en su conjunto pese a esta jugada o quizás por ella. Y la siguiente fue nefasta, que Shenendunsky parecía desganado, apenas marcaba goles y solo jugaba a ráfagas. Se lesionó en el mes de enero y ya no se recuperó en todo el campeonato. Lo pasó casi en blanco. En una ocasión me invitaron a presenciar un partido en el palco presidencial y al lado me tocó Shenendunsky, a mi izquierda. A la suya había un joven con aire un poco anticuado. Oía que hablaba en húngaro. Me dije que sería húngaro. No entendía una palabra. Me reconoció como es lógico. Apenas si me miró. Estaba embebido en el juego, como se hallara en el césped con sus compañeros, con tensión alerta. De vez en cuando les chillaba en español porque desde ahí veía muy claro lo que tenía que hacer en cada oportunidad perdida. Era evidente que sufría por no estar abajo con ellos. Cuando no le quedaran goles, solo le quedarían las mujeres, pensé. Cuando se retirara, sería siempre demasiado joven. En el descanso volvió a la realidad, pero no se movió del sitio pese a la tarde fría soleada. Fue entonces cuando me atreví a dirigirle la palabra. Iba mejor vestido, con corbata y abrigo con el cuello subido. Había visto más anuncios. Fumó un cigarrillo en cada tiempo, delante de sus jefes y de las cámaras. ¿Cuándo te vemos otra vez en corto, Kentucky?, le pregunté. 2 semanas, dijo, y levantó 2 dedos como para confirmar con hechos. Era el mes de febrero. La joven, que entendía poco, pero lo suficiente, hizo un gesto dubitativo acompañado de una sonrisa modesta y levantó 3 dedos, luego el cuarto, como llamándolo a la verdad. Su intervención me permitió preguntarle a él: ¿La señora también es húngara? Sí, es húngara, contestó. Pero no es la señora. Tenía un sentido de la literalidad propia de quienes hablan lenguas que no son suyas. Es mi novia. Mucho gusto, le dije yo, y le di la mano y añadí mi nombre, presentándome, esta vez sin profesión. Encantada, señor, acertó a decir ella con inseguridad, quizás una frase suelta aprendida sin contexto, como se aprende enseguida adiós y gracias. No dijo más. Se hundió de nuevo en su asiento, mirando al frente, al estadio abarrotado y un poco cesteante aquel domingo. Decir algo de ella sería por mi parte demasiado atrevimiento. La vi de perfil y la oía aún menos. Solo era muy joven y bastante agraciada, con un aire tímido y a la vez convencido, una voluntad afirmativa. Nada espectacular si se la compara con las chicas de la discoteca Joy, ni siquiera con la mujer que aquella noche venía conmigo. Hacía tiempo que no la veía. ¿Quién sabía si se habrían encontrado de nuevo Shenendunsky y ella, otra noche de farra en la que a mí ya no me hubiera importado con quién se fuese? No sé nada de ella, y bien poco sabía ya entonces, aquella tarde en el palco.
El partido estaba empatado a 0 y el equipo jugaba mal, voluntariosamente pero nada inspirado. En jornadas así se echaba en falta a Hesjendunsky, que hasta su lesión no hubiera brillado. ¿Qué? ¿Cómo va a acabar esto?, le pregunté. Me miró con aire de superioridad momentánea, probablemente porque yo le pedía opinión, pero ese aire lo he visto a menudo en los hombres recién casados, aunque él aún no se había casado. A veces es una expresión de un esfuerzo de respetabilidad que llevan a cabo las calaveras para halagar a sus mujeres o novias cuando acaban de contraer matrimonio o están a punto de hacerlo. Luego lo abandonan. El esfuerzo. Podemos ganar fácil, podemos perder difícil. No entendí bien lo que quería decir y me quedé dándole vueltas durante el segundo tiempo. Si ganaban, sería con facilidad. Si perdían, sería con dificultad. O bien, era fácil que ganaran o difícil que perdieran. Tal vez era eso. Imposible saberlo. Él no estaba por la charla y no quise insistir. Se volvió hacia su novia enseguida. Hablaron en húngaro, en voz casi baja. Era una de esas mujeres que para reclamar la atención del marido o del novio le tiran con los dedos de la manga o le introducen la mano en el bolsillo del abrigo. No sabría explicarlo de otra forma. Tampoco debo, claro. En el segundo tiempo se ganó 3-0 y el equipo jugó muy bien casi a partir de entonces. A Hesjendunsky, por tanto, se le echó poco de menos. Su rodilla evolucionó mucho peor de lo que se pensó al principio, mucho peor de lo que se pensaba en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo. O bien, él no fue obediente en su convalecencia tras el quirófano. Tuvo algún conflicto con el entrenador, y al término de la temporada se le dio la baja. Se lo traspasó al fútbol francés, al que van los grandes cuando parece que no llegarán a serlo del todo ni se los recordará como tales. Jugó 3 años más en el Nantes, sin muchos alardes. Aquí se supo de él poco. Los periodistas olvidan pronto. Tan pronto que la noticia de su muerte solo ha aparecido con algún detalle en la prensa deportiva que yo no suelo comprar. Un sobrino mío me enseñó el recorte. Hace ya 8 años que Hesjendunsky dejó Madrid. Seguramente hacía 5 que ya no jugaba al fútbol, a menos que se le hubiera arrastrado por los desconocidos equipos de su país. Aquí no se sabe casi nada de Hungría. Un hombre de 33 años a la hora de su muerte, un hombre joven sin goles nuevos y con sus videos demasiado vistos, solo podría coleccionar mujeres en su Budapest natal. Ahí seguiría siendo un ídolo, el niño que se marchó y triunfó lejos y vivirá ya siempre en el recuerdo orgulloso de sus hazañas remotas cada vez más difuminadas. Ya no vive porque le hayan disparado en el pecho, y quizás hubo un segundo en el que su mujer, convencida y tímida, flaqueó en su voluntad afirmativa y dudó sin apretar el gatillo con sus 2 dedos frágiles, aunque a la vez supiera que no lo apretaría. Quizás hubo un segundo en el que se negó la inminencia y el tiempo fue marcado y se volvió indeciso, y en el que Hesjendunsky vio claros las líneas divisorias y el muro normalmente invisible que separan la vida y la muerte, y el único aún no y el único ya está que cuestan. A veces está en poder de las cosas más nimias, de unos dedos sin fuerza que han cansado de buscar un bolsillo y tirar de una manga o de la suela de una bota.